RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Por este año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar nuevamente a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y a través de nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. El avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país continúa. Venezuela superó los 22.000 casos de coronavirus. Ayer el ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, hablaba o confirmaba, mejor dicho, 848 nuevos, más de 800 contagios, corrijo. El número exacto es 861 nuevos contagios de coronavirus y 8 fallecidos. Del total, 848 fueron comunitarios y 13 fueron importados. Y lamentablemente nos acercamos a los escenarios que ya predecía la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, lo cual provocó amenazas incluso en contra de los responsables de ese estudio, que al final se ha hecho una realidad. Y no tenemos más que recordar, alertas que se han hecho al respecto y la petición directa a Naciones Unidas que se hizo en el Consejo de Seguridad para que tome cartas en el asunto, tomando en consideración que esto va a continuar. De hecho, Mauro Zambrano decía ayer del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas que hay centros de salud donde atienden a pacientes con COVID-19 con más de 15 días sin agua. El higiene es fundamental en esta situación de pandemia, lo ha dicho la OMS en reiteradas oportunidades. Además, reportan al menos 53 casos de COVID-19 en calabozos policiales. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Por cierto, Jorge Arreaza, canciller de Nicolás Maduro, confirmaba la muerte del cónsul del régimen venezolano en Boavista, también por coronavirus. Decía Jorge Arreaza en sus redes sociales, o mejor dicho, confirmaba el fallecimiento del cónsul designado por Nicolás Maduro en Boavista, en Brasil, producto del COVID-19, Faustino Torella. Y para hablar justamente acerca de lo que está ocurriendo en los calabozos de nuestro país y la preocupación cierta de los familiares de los presos políticos en Venezuela, saludamos al doctor Juan Guillermo Requesens, nos acompaña. 1.000.000 de gracias por atendernos la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias y un saludo a toda la audiencia. Un gusto conversar con usted. Sabemos que mañana, y usted me corregirá si me equivoco, el diputado Juan Requesens cumple 2 años, o se cumplen 2 años de su detención, mejor dicho. Ha sido una larga cadena de irregularidades y arbitrariedades desde el inicio. Yo le pediría una primera consideración al respecto y sobre todo conocer la preocupación que se ha generado, o la información, mejor dicho, que maneja en torno a posibles casos confirmados de COVID-19, no solo en el helicoide, sino en otros centros de reclusión del país. Bienvenido, lo escuchamos. Gracias. Bueno, fíjate, primero que nada, sí, mañana se cumplen 2 años de la injusta detención de Juan, pero más que 2 años de detención, lo importante es los 2 años donde ha progresado vertiginosamente la peor crisis que haya vivido el pueblo venezolano, sin servicios, sin gasolina, sin los alimentos para la salud. Entonces imagínense esa calamidad que estamos viviendo todos. Imagínense entonces una persona que tiene 2 años metidos allí y que día a día, porque ahorita tiene las visitas suspendidas por la cuarentena, pero se comunica por teléfono, nos llama a tener fuerza y resistencia. Entonces,
Esa es la connotación que yo le doy y él le da, que primero se concentre en la gente que no tiene cómo adquirir para vivir diariamente, que él está fuerte y que hay gente que está peor que él. Imagínense la reflexión que da. Son 2 años que no es solamente una cárcel, es la resistencia de un hombre que está luchando contra la peor dictadura y los peores vejámenes a que ha sido sometido el ser humano. De manera que Juan es una voz, es una esperanza, un mensaje de esperanza que tenemos que seguir adelante. Él no es solamente una voz de millones de venezolanos, va más allá que eso, esa reflexión, que es la fortaleza de un hombre que está luchando por su país, a pesar de estar en cuatro paredes, justamente, y sin embargo manda a seguir adelante y que él niega a rendir. Por otro lado, es cierto que hace unas 48 horas el diputado Olivares denunció que hay un caso en un hospital público y ese paciente vendría del helicoide. Estamos haciendo un llamado al Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU, ya que hay un manifiesto firmado entre las autoridades gubernamentales y este ente, donde ellos tendrían y les deben permitir el acceso a los centros de reclusión, en este caso el helicoide, para constatar el estado en que se encuentran los que están allí, incluso los mismos funcionarios, Alejandra, porque ellos también están expuestos. Y las condiciones sanitarias, que sabemos que las condiciones sanitarias en nuestros centros de reclusión no son las más idóneas para afrontar esta pandemia, ya que los métodos de biocontención, por lo recomendado, no se puede cumplir. Y por otro lado, esto es un llamado que nosotros estamos haciendo desde marzo, cuando comenzó la pandemia y la cuarentena, que envíen a los presos políticos a sus casas por razones humanitarias. Por otro lado, hoy convocan a como digo yo, a un bodrio judicial, un sicariato judicial llamado juicio contra el diputado Juan Requesens, a las 2 de la tarde en el Palacio de Justicia. Tamaña irresponsabilidad. Hay unas dudas o existe en el tapete la presencia de un paciente con COVID. Allí a esa audiencia van a ir no solamente el helicoide, otros que están en el DGCIN y otros en el INOF. ¿Dónde está el distanciamiento social? A mí me parece una irresponsabilidad muy grande, por una razón. Antes suspendieron desde el principio la audiencia de presentación de Juan, después de violar la Constitución, después de 72 horas, después las audiencias preliminares y después las audiencias del juicio, injustificadamente, como parte de un retardo procesal. Ahora van a venir en plena cuarentena, en plena curva en ascenso del coronavirus, van a convocar a una audiencia esta tarde a las 2. Ahí me parece una tamaña irresponsabilidad de esta gente. Algo se trae entre manos, esta gente no va a apuntar sin edad, hay que estar atento y vamos a ver qué pasa. Porque además, doctor, y me corregirá si me equivoco, suelen ubicar a todos los detenidos en el mismo calabozo, ¿correcto? Sí, hay unos calabozos insalubres allí que lo han descrito los mismos detenidos, los abogados, y yo he estado en la sala en 3 audiencias de estas del juicio, y ahí no se va a cumplir, porque son 17 más los abogados, más la juez, más el alguacil, más los que fungen de fiscales, y debería ser una audiencia pública. Entonces, imagínense usted ese desastre. En esa sala no, la recomendación de los últimos trabajos científicos recomiendan hasta 2 y 3 metros de distanciamiento. Entonces, imagínense dónde se van a meter, a menos que la juez vaya a decir hoy que no hay, no va a entrar nadie del público, que ya ha violentado ese derecho a la publicidad, porque no le ha permitido la entrada a muchos familiares, a periodistas, incluso al cuerpo diplomático. Entonces, a mí me parece una tamaña irresponsabilidad lo que van a hacer hoy, y hay que ver qué es lo que se trae entre manos. Ahora, doctor, por, digamos, su testimonio, entendemos que ustedes como familiares no han podido confirmar la información que dio hace 48 horas el diputado José Manuel Olivares, ¿correcto? Estamos en eso, sí, estamos en eso. José es una persona responsable, sin embargo, ¿por qué la denuncia que se hace? Incluso ayer la Comisión de Derechos Humanos sacaba unos videos que se apersonen los funcionarios de la ONU para verificar.
no solamente a los que están recluidos, en este caso tienen que visitar dónde está el enfermo y contratar las condiciones, si está comprobado o no está comprobado. Sin embargo, esa es la inquietud y el temor que nosotros tenemos, esa es la denuncia que estamos haciendo, de que se verifique si es verdad. Porque ¿qué es lo que pasa? Sale la denuncia del diputado, pero también hay un silencio de las autoridades. Entonces eso es lo que crea causalidad y preocupación, porque no sabemos qué está pasando realmente adentro. Además, ayer el doctor Joel García nos decía que las visitas están suspendidas desde el mes de marzo y la justificación supuestamente era este tema de la pandemia de COVID-19, ¿correcto, doctor? Es correcto. Fíjate que antes de la pandemia a Juan le suspendieron la visita por más de un mes. Cuando él se denunció que lo cambiaron de celda, estaba aislado e incomunicado. Después se abren las visitas y logramos verlo 2 veces hasta que coincidió con el inicio de la pandemia. Son visitas, muchas veces se le suspendieron injustificadamente, así como se ha suspendido el juicio injustificadamente. Se han suspendido las visitas actuales desde el inicio de la pandemia por la cuarentena, por medida profiláctica, cosa que yo como ciudadano y como médico estoy consciente y estoy de acuerdo con eso, que se haya tomado esa medida en protección y en resguardo a los que están ahí recluidos y los mismos funcionarios. Entonces, no vemos a Juan desde el 6 de marzo. Él se ha comunicado por teléfono público, le permiten llamar, obviamente no son llamadas privadas, son llamadas supervisadas, y él se ha reportado de que está hasta ahora sin novedad, y bueno, pendiente, y el saludo que él manda siempre, que la gente tiene que resistir, que él está fuerte, que hay que seguir unidad. Ese es un saludo de Juan cada vez que llama, porque él sabe que yo participo en entrevistas, en foros, etcétera, y que ese es el saludo que él manda, esa es la fortaleza. Por eso dije, no son 2 años simples de cárcel, va más allá de eso, esa reflexión de un hombre que está luchando contra los demás en una dictadura y que se mantiene firme, con esa pujanza, esa templanza, esa valentía. Entonces, estamos a la espera de la corroboración del caso, no vamos a saber si al final del día estaba el caso o no, fue denunciado, aparentemente está en un centro hospitalario, y esa es la información que se maneja. Sin embargo, ante el silencio y ante la duda, lo mejor es corroborar el caso, y eso tienen que hacerlo los organismos internacionales, en este caso la ONU, la Cruz Roja, etcétera. Por eso estamos exigiendo eso. Estamos exigiendo desde marzo que los presos políticos sean enviados a sus casas como medida preventiva y medida humanitaria. Ahora, apelando a su experiencia como médico, en el caso concreto del diputado Juan Requesens, él tiene condiciones preexistentes que lo colocan en una situación de especial vulnerabilidad, al igual que otros presos políticos. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Qué puede decirnos? Eso es correcto. Juan tiene una condición especial, que es un paciente bariátrico, donde necesita tomar sus medicinas que se le envían, etcétera, y ser chequeado por los médicos especialistas en ese problema o en esa situación, cosa que no ha podido ser, cosa que no se ha llevado a cabo. Y en el caso, es un paciente de riesgo. Las estadísticas mundiales, los estudios recientes, hablan de que ya no son pacientes de cierta edad. Hay jóvenes también que están padeciendo y que llegan a complicarse, más aún cuando hay condiciones. Yo me imagino habrá otros presos políticos hipertensos, diabéticos, problemas de cardiopatías, etcétera, digamos, patologías que pueden exacerbar y hacer que se complique un caso. Por eso seguimos exigiendo que sean enviados a sus casas como medida humanitaria. Sin embargo, lo primero, ya por el silencio de las autoridades, que debe corroborarse cuál es la condición de este paciente, dónde está este paciente, y verificar cómo están las condiciones de los que están allí. Justamente en el mes de febrero, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, abogaba o pedía, mejor dicho, la liberación incondicional de todos los presos políticos en nuestro país, más aún en esta situación de más tarde en pandemia. Yo le pediría un comentario, doctor, y lo uno con esta exigencia que ustedes vienen haciendo desde marzo, que otorguen medida humanitaria para resguardar sus vidas, como es natural, frente a esta novísima enfermedad. ¿Qué puede decirnos? Correcto, tú le dices la novísima, yo le digo el asesino en serie, porque este es un virus fuera de lo común y con un comportamiento muy atípico. Es cierto, mira, no solamente desde febrero,
la alta comisionada de los derechos humanos, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, solicitó y pidió la liberación del diputado Jorge Requesens, ya que no existe ningún argumento, ninguna prueba ni nada que lo implique o involucre en este problema. Jorge Requesens es inocente y debe estar fuera. Desde el inicio de la pandemia, obviamente son gente que están adentro, sabemos que las condiciones sanitarias son más idóneas y por eso solicitamos que lo envíen a la cárcel. Refuerza aún más el pedimento que está haciendo la alta comisionada de los derechos humanos, que es la doctora Michelle Bachelet, de que deben ser enviados los presos políticos, porque, mira, tener una persona es una tortura psicológica para la persona y para su familia. Tener a alguien entre las rejas siendo inocente por pensar distinto. Pero es que además recordaba el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a propósito de una denuncia similar, doctor, que hay en la DGCIN sobre la presencia de casos positivos de COVID-19, que la vida de estos ciudadanos está en manos del Estado ahora mismo. Yo le pedí un comentario. Exactamente, la vida, la integridad física y la integridad mental de esto, el responsable es el Estado venezolano, en este caso el régimen, que son los que los tienen allí recluidos. Ayer pude ver una denuncia de la hermana de un oficial, tengo entendido que está en la DGCIN, donde hay casos positivos, no sabemos. Entonces ella se manifiesta, igual que vi un video de la esposa de Barrero, de Roberto Rosmi, también que estamos haciendo la misma exigencia todos, y con la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea que preside la Comisión de Paz y Justicia que preside la diputada Elsa Solórzano, que se apersonen, porque hay un manifiesto firmado entre las autoridades gubernamentales y el grupo de la ONU que con respecto a los derechos humanos, y donde ellos deben, el régimen debe, las autoridades deben permitirse la entrada a estos funcionarios, no solamente en el ICOI, en cualquier centro donde se encuentren presos políticos y en general, para constatar las condiciones sanitarias donde están. Segundo, su estado. Y tercero, en este caso, verifiquen el estado de este paciente que menciona el doctor, el colega y el diputado Olivares. Eso es lo que estamos exigiendo. Y que de una vez se cumpla ese pedimento y esa exigencia de nosotros como familiares, que estamos haciendo desde marzo para que sean enviados a sus casas como medida humanitaria, como medida preventiva. No quiero desaprovechar el contacto, doctor, para recordar lo ocurrido hace 2 años. El diputado Requesens fue detenido por funcionarios del SEBIN sin orden judicial, sin respetar su inmunidad parlamentaria. De hecho, no le permitieron comunicarse con nadie. Fue presentado 6 días después de su detención. Ha sufrido toda clase de vejámenes. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Eso es correcto. Fíjate lo siguiente, ya van a ser 2 años que parecen cortos, pero no ha sido fácil. Parece fácil y corto, pero vuelvo y lo repito, 2 años de sufrimiento del pueblo venezolano y 2 años de un hombre tras las rejas luchando y mandándonos a seguir luchando con fortaleza. Sí, como te lo dije al principio, violación del debido proceso, violación de sus derechos fundamentales, una detención arbitraria sin una orden. Ningún ciudadano debe ser aprendido sin ninguna orden. Él fue aprendido con mi hija, que fue liberada 4 horas después, y aún más con el agravante de que él es un diputado que goza de inmunidad parlamentaria de acuerdo al artículo 200 de la Constitución. Violan el debido proceso y lo presentan casi una semana después. Después el retardo procesal con respecto a las audiencias preliminares, con respecto al juicio, etcétera. Y precisamente son 2 años donde cualquier cantidad de irregularidades se han cometido en cuanto a la detención, aquellos famosos videos donde él fue, grabado, y sometido bajo sustancias químicas. Después hubo el problema del diente de la infección, que llegó una celulitis, que los médicos sabemos lo que significa una celulitis facial por la complicación, es grave. Le robaron los antibióticos, incomunicado, aislado, entonces con una cantidad de vejámenes y de irregularidades. Al final del día, nada se ha comprobado de que Juan Requesens es culpable o tenga algo que ver con esto. Fíjate lo inmoral que son.
en una de las audiencias del juicio llevan a los testigos que fueron los que lo detuvieron. Y el abogado Joel García les pregunta que si ellos están conscientes, a estos funcionarios del SEBIN, que fueron los que participaron en esta detención arbitraria, que si saben a quién se llevaron preso. Y ellos dicen, bueno, Juan Requesens, pues, ¿están conscientes del delito que ustedes cometieron? Y preguntan cuál delito: llevarse a una persona sin orden, a un diputado que goza inmunidad parlamentaria. Al verse acorralado por las preguntas de la defensa, la respuesta fue que ellos no se lo llevaron preso, que ellos se llevaron fue al diputado por resguardo y por su seguridad. O sea, que tienen a una persona por resguardo y seguridad casi 2 años. Lo más absurdo que he oído yo en la vida. Finalmente, doctor, ¿cómo está usted, cómo están sus nietos luego de 2 años de esta detención? Bueno, aquí, obviamente, como digo yo he llorado en privado. Bien. Es una situación que no es fácil, pero lo hemos llevado con dignidad, con mucha fortaleza, y esa fortaleza nos la transmite Juan, y porque estamos conscientes que estamos del lado correcto de la historia, y que Juan es inocente. Sus niños están fuera de Caracas ahorita, no pueden venir ahorita por la cuestión de la cuarentena. Sin embargo, Sabina va a cumplir 5 años, pregunta por su padre. Obviamente se le ha dicho a los niños que él está en una misión secreta, y paradójicamente ella preguntó la otra vez que cuándo me los iba a traer a Caracas para ver a su papá. Yo le dije que estaba en la misión secreta y que estaba el coronavirus, y me dice sí, ok. Y nosotros como familia hemos tratado de que ellos no estén aquí, porque cuando ellos vienen a Caracas, ellos relacionan que van a ver a su papá. Entonces no nos parece justo que ellos vengan con esa falsa expectativa y esa alegría cuando saben que su papá no va a tener visita. En diciembre vinieron unos días, a principios de enero vinieron, cuando le suspendieron las visitas injustificadamente, entonces se fueron sin verlo. Entonces no es fácil ni para él ni para nosotros, pero ha sido una lucha constante, con mucha fuerza, con convicción, y que debemos transmitirle de que estas son pruebas que nos envía Dios, son pruebas que debemos sortear, y como dice Juan y esta familia, todos los obstáculos que se nos presenten, las dificultades, todo lo que nos pongan por delante, eso es lo que nos da fuerza para seguir luchando, que no nos rendimos, que aquí no hay camino ni entrada al desespero ni a la desesperanza, que aquí hay que tener fe, y la tenemos muy, muy presente, y de que sabemos de que la luz viene al final del túnel, la estamos viendo, no solamente por la libertad de Juan, sino por lo que ha significado su punta de lanza de lucha, que es la libertad de los presos políticos, la libertad de Venezuela, el bienestar del pueblo venezolano. En eso nos hemos enfocado y nos damos mucha fortaleza día a día. Aquí no hay cabida para el desaliento, ni mucho menos. Y eso es lo que nos envía él, y eso es lo que nos ha dado mucha fuerza a nosotros para seguir adelante. Cada uno repartiendo sus responsabilidades y su rol. Su mamá se encarga de lo que es la parte logística de Juan, Rafael y yo de la parte político-mediática, los abogados cumplen su función, y la parte política que la maneja la diputada Delsa Solórzano. Entonces, cada uno tenemos un rol en este equipo de trabajo, donde nos damos apoyo y fortaleza, y para decirte que hoy nos encontramos más fuertes que nunca. Son 2 años de lucha, de fortaleza, de convicción, y que el mensaje que le mandamos al pueblo venezolano es que tenemos que resistir. ¿Hasta cuánto? Tenemos que resistir. Como me dijo Juan hace una semana que llamó, mira, tomando los partidos políticos, llamando a elecciones híbridas que nadie las va a reconocer, con eso no van a solucionar el problema de la gasolina, de la comida, de la salud, de los servicios, gas, agua, electricidad. Con eso ellos no van a solucionar eso. El pueblo tiene que resistir. Tenemos que resistir, tener mucha fuerza, y que nadie tiene que caer en la desesperanza. Yo estoy aquí adentro, me lo dijo, hay gente que, imagínate tú, yo estoy aquí adentro y hay gente afuera peor que yo. Imagínate la fuerza que tiene Juan y lo que está transmitiendo. Y eso es lo que nos da mucha fortaleza y mucha confianza. Creemos en Dios, son obstáculos que nos pone Dios en la vida, dificultades para pruebas, y que tenemos que seguir adelante, y creo que hemos salido adelante y seguiremos y estaremos plantados el tiempo que sea necesario.
Doctor Juan Guillermo Requesens, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Un abrazo, nuestra solidaridad. Bueno, les ha tocado resistir estos 2 años, luego de la arbitraria detención del diputado Juan Requesens. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y nuestro invitado anterior, el doctor Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, mencionaba una denuncia que ha hecho nuestra siguiente invitada, Molly de la Sota. Ella es hermana de el capitán de navío Luis de la Sota, preso político, como dice en su cuenta en Twitter, torturado en los sótanos de la DGCIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, 2 años sin juicio, sin aire, sin agua potable, sin atención médica. Me parece que ya la tenemos vía Skype, a ver si ella puede escucharme. Molly de la Sota, bienvenida, buenos días. No está conectada todavía, vamos a tratar de establecer este contacto. Ella ha grabado un video y lo estoy retuiteando, le digo a mi equipo, en caso de que tengamos problemas para contactar con ella inicialmente, habíamos acordado esta hora. Y en tanto cae la llamada, podemos escuchar el testimonio, lo estoy viendo ahora mismo en Twitter, insisto, lo acabo de retuitear en mi Twitter, @marialet1 en número, @marialet1 en número. De todas formas, está colgado en sus redes, @Molly de la Sota, @Molly de la Sota, con 2 L y 2 T. Ella hace un llamado urgente, lo colgó el día de hoy, por cierto, este 6 de agosto. Está pidiendo fe de vida de su hermano, el capitán de navío Luis de la Sota, y medidas humanitarias ya, que el Comité Internacional de la Cruz Roja, también Naciones Unidas, se trasladen a la DGCIN. Hay casos positivos, dice ella, de coronavirus. Dejarlo en los sótanos sin atención médica es condenarlo a muerte. Hay aproximadamente 200 personas en riesgo. Es el testimonio que ha publicado en sus redes sociales. Y, bueno, mi equipo me comentará si es posible colocar el testimonio. Si no, si ya la tenemos a ella de viva voz para que nos comente lo que está ocurriendo con su hermano. Ella hace algunos días hacía una denuncia y de allí el interés de conversar personalmente con ella, porque advertía que el fiscal designado por la constituyente comunal había nombrado un fiscal nacional para verificar el estado de salud del capitán Luis de la Sota y no le permitían el ingreso a la DGCIN. Así estamos en Venezuela en este momento. Por eso, en el informe que elevó la OEA ante la Corte Penal Internacional, se menciona la ausencia de Estado de Derecho en nuestro país. Tristemente es así. Ella publicaba, de hecho, una documentación donde se confirma que fue comisionada la fiscal 32 nacional Dusay Dueñas, y la comunicación tiene sello de recibida. Sin embargo, no ha podido confirmar ¿Aló? El estado de salud del capitán. Me parece que ya tenemos a Molly de la Sota. No sé si ella puede escucharme. Sí, escucho bien. Ay, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a usted. Buenos días. Estábamos comentando la información que ha publicado usted en redes sociales. Yo iniciaría a partir de la denuncia que ha hecho, incluso el video que ha publicado el día de hoy, pidiendo fe de vida de su hermano, el capitán de navío Luis de la Sota. Bienvenida, la escuchamos.
Buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Sí, nosotros estamos muy preocupados porque desde hace 5 meses en la Dirección de Contrainteligencia Militar prohibieron las visitas de abogados y de familiares. Además, las familias llevábamos los alimentos todos los días, el agua potable, medicamentos y todo lo demás, y todo esto fue restringido, además de las llamadas telefónicas, ¿no? Por motivo de la pandemia. No solamente en la DGCIN, en todos los centros de detención donde están los presos políticos. Han llamado varias familias, varios familiares que están allí desde la semana pasada, diciendo que habían habido test de COVID y habían dado positivo. Mi mamá se dirigió a la fiscalía la semana pasada a solicitar un fiscal nacional para que fuese a la DGCIN y confirmara el estado de salud físico y mental de mi hermano. Allí la directora de Derechos Humanos pues nos dijo que habían enviado un fiscal que no los dejaron entrar, no les permitieron entrar, puesto que había casos confirmados de COVID en el sótano. Entonces hemos denunciado ante también la Cruz Roja Internacional, la comisión de la señora Bachelet, que está en Caracas desde hace un año, y hemos exigido que ellos acompañen a las familias, de hecho, a la DGCIN para exigir fe de vida, porque, mira, contradictoriamente, todas estas instituciones, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la comisión de la señora Bachelet, la Cruz Roja Internacional, todos nos dicen lo mismo, es que no nos dejan entrar. Entonces, la denuncia es cómo es eso de que nadie puede entrar, ni siquiera la iglesia puede entrar, el cuerpo consular tampoco puede entrar. Entonces, no les dan atención médica, no les permiten llamada. Mi hermano no ha llamado, no sabemos cómo está, en qué situación se encuentra, porque no es un secreto que en la Dirección de Contrainteligencia Militar aplican torturas, tratos crueles e inhumanos. Mi hermano tiene ya 2 años en ese sótano sin juicio y desde enero de este año está en un sótano nuevo llamado la Casa de los Sueños, encerrado, a puerta cerrada 24 horas al día, sin luz del sol, con un inodoro adentro, que solo le abren la puerta una vez a la semana para bañarse. Y allí están 3 o 4 personas donde tiene que él hacer sus necesidades, comer, dormir. Entonces la situación allí es bastante preocupante. Mi hermano también tiene las denuncias en el grupo de trabajo de las Naciones Unidas contra la tortura y la detención arbitraria. Y mira, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No hemos podido hacer absolutamente nada, la situación cada vez es peor y de verdad estamos exigiendo ya fe de vida, o sea, les den medidas humanitarias porque eso es una condena a muerte lo que están haciendo. Ahora, le pregunto, su hermano, como ha denunciado usted en redes sociales, ha sido víctima de tortura, ¿correcto? Sí, en el momento de su detención fue torturado en una celda de Castidas llamada El Tigrito, el cuarto de los locos, en la DGCIN hay varias celdas de tortura. Estuvo aislado, golpeado, le aplicaron asfixia con bolsa mecánica, electricidad, polvo lacrimógeno. Es decir, o sea, ¿hasta cuándo? ¿Y cuál es su condición de salud? ¿Ustedes lo conocen? O sea, ¿tienen información cierta de cómo se encuentra? Mira, mi mamá lo vio la última vez el 14 de marzo, que fue la última visita, y estaba bastante demacrado. Habíamos solicitado, él tenía que estar en una consulta de urólogo, ya había estado, y le practicaron varios exámenes, tiene cálculos renales, él es hipertenso, tenía que ir al cardiólogo. Obviamente 2 años en un sótano, sin aire natural, sin luz del sol, pues ha afectado bastante su salud. Él de hecho, tuvo una emergencia odontológica hace un mes y tenía ya una muela muy mal y bueno, con las denuncias se logró que los trasladaran de emergencia al odontólogo y tenía una muela podrida. Pero mi mamá llegó a ir a llevarle antibióticos y no se los querían aceptar. Entonces la situación en estos 5 meses ha sido peor que en estos 2 últimos años. Quiero acotar que en Venezuela hay aproximadamente 132 presos políticos militares y están en muy malas condiciones, sobre todo en la DGCIN porque es un sótano. O sea, todos los tratados y convenios internacionales pues se han violado aquí. Es difícil para todas las familias la falta de información. Como ya le dije, no hay organismo ni internacional ni nacional que haya podido ingresar y verificar el estado de salud de los que están allí en ese sótano. Son aproximadamente 200 personas, civiles, militares, hombres y mujeres. Ahora, la OMS, en medio de esta pandemia de coronavirus, ha determinado que la hipertensión es una seria condición preexistente que pone en riesgo a estas personas. Yo le pediría un comentario
Evidentemente, si, digamos, lo tienen a su hermano en las actuales condiciones, probablemente esto no le den mayor importancia, pero ¿qué puede decirnos al respecto? Así es, o sea, es que no solamente su condición como hipertenso, sino lo que son las defensas. Obviamente su sistema inmune no es lo mismo que una persona que esté en el aire libre, porque está todo el día encerrado, sin aire natural, con aire acondicionado, y no tiene luz del sol. Entonces, todas estas condiciones de reclusión obviamente lo hacen más sensible a cualquier cosa que pueda pasar allí, no solamente el COVID. O sea, tenemos entendido hay enfermedades respiratorias, ha habido neumonía, también sarna, por las condiciones infrahumanas y nauseabundas donde están. O sea, hay un campo de concentración en Caracas, por Dios. Estamos exigiendo de verdad a los organismos internacionales que conviven allí en Caracas para que se dirijan a la DGCIN, porque si no, ¿para qué entonces están todos estos organismos de protección de derechos humanos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo nos están protegiendo? ¿O cómo están impidiendo que esto suceda? La situación del coronavirus, o sea, ya les dije, están casos confirmados de coronavirus, hay familiares que han llamado con síntomas y no se les está prestando la atención médica adecuada. Estamos exigiendo medidas humanitarias, que han salido más de 1.000 presos comunes con estas medidas humanitarias de casa por cárcel, y resulta que los presos políticos, pues, nada que ver. Simplemente para subrayar la situación de su hermano, ¿desde cuándo ustedes no saben nada de él? O sea, no le han escuchado la voz, la escuchamos. Hace 2 semanas aproximadamente, él llamó después que fue intervenido con el tema odontológico y para solicitar que le llevaran artículos personales. Del resto, en estas 2 semanas han estado llamando otros familiares, otros militares, diciendo, bueno, que los trasladaron de sótano, que están con gripe, que les manden medicina, etcétera, ¿no? Pero mi hermano no ha llamado para nada. Por eso estamos muy preocupados, porque han llamado varios y él no ha llamado. Tampoco hay otros oficiales que no han llamado. No sabemos nada del teniente coronel Iber Marín Chaparro, el teniente coronel Ruperto Molina, el general Hernández da Costa. Entonces hay varios militares que al parecer siguen el sótano S2, que es nuevo, la Casa de los Sueños, y no han llamado ni hemos tenido contacto ni telefónico y mucho menos visual. Es imposible que en 5 meses, por Dios, ni siquiera visitas de abogados. Y también voy a denunciar que hay 144 días que los tribunales están cerrados en Venezuela. Es decir, no hay justicia, no hay donde denunciar, no hay que hacer. Lo único que tenemos son estos medios, los tenemos a ustedes, los periodistas, los medios de comunicación en redes, porque no hay forma ni manera de denunciar. Usted decía que hay 200 personas recluidas ahora mismo en la DGCIN. Aproximadamente, sí. ¿Y estarían en la misma situación de su hermano? Sí, porque son sótanos. Hay 2 sótanos en la DGCIN. El primer sótano aproximadamente tiene capacidad como para 80 personas. El segundo sótano, bueno, tiene capacidad para 16 personas y la última vez que supimos habían 60. Entonces, eso es un aire acondicionado, están en aire acondicionado, por lo tanto están más expuestos. Ese es el problema que hay. Y también tenemos información de que hay custodios que han sido contaminados, que preparan la comida. O sea, ellos entran y salen, ellos no viven allí. Obviamente pueden llevar el virus, no por el hecho de que estén encerrados, están protegidos, todo lo contrario, están más expuestos. Ahora, entendemos que, digamos, Naciones Unidas de momento no ha dicho nada, al menos la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. ¿Es así? Ellos nos han dicho que están llevando nuestras preocupaciones a las autoridades correspondientes. Eso nos lo están diciendo desde hace un año. ¿Okay? Todas nuestras preocupaciones, porque mientras ellos han estado en Caracas, pues ampliaron este centro de tortura, se mataron a torturas al capitán Acosta Arévalo, han habido más presos políticos. Entonces no se trata de que ellos eleven nuestras preocupaciones, ya estamos exigiendo que nos acompañen, porque ellos, y de hecho la alta comisionada dijo en el informe que no le habían permitido ingresar a la DGCIN y tampoco al SEBIN, y eso viola el mandato para lo cual se lo dio el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ellos tenían visitas ilimitadas a los centros de reclusión. Eso no ha sucedido, por lo tanto está violando el mandato. Entonces ya no estamos pidiendo que transmitan nuestras preocupaciones, sino que acompañen a las familias, a la DGCIN, a exigir fe de vida, a que ellos ingresen. Ellos tienen un mandato de las Naciones Unidas para ingresar en la DGCIN.
y no lo han hecho. La Cruz Roja también, en medio de su mandato, está en la parte humanitaria y puede ingresar con médicos y tampoco lo han hecho. Como les repito, la respuesta es no nos dejan. ¿Cómo es posible que eso no sea denunciado? Las Naciones Unidas no las dejan entrar en la DGCIN. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el estado de la causa en contra de su hermano? Mi hermano tiene, como le dije, hace 2 años, a mi hermano lo imputaron por instigación a la rebelión y contra el decoro militar. Hace 2 años él estaba en su oficina, llegaron los de la DGCIN, se lo llevaron, lo torturaron en los sótanos donde todavía permanece. Estuvo aislado 36 días y lo presentaron así, ensangrentado, torturado, se denunció y la juez dijo que eso no era de su competencia. No ha habido ninguna denuncia al respecto. Y lo presentaron el 22, 4 días después de su detención, y el 20 de diciembre hubo audiencia de presentación y lo llevaron a juicio sin pruebas, porque además la única prueba es un testimonio de un teniente que también agarraron con ellos y dijo que sí estaba conspirando con la dirigente política María Corina Machado. Precisamente los torturan para que se declaren culpables y eso no sucedió. Entonces tenemos 2 años ya sin juicio. La juez del primero de control se llama Claudia Carolina Pérez de Mogollón, estuvo 1 año sin despacho. Entonces los mandaron a juicio, no tenemos tampoco tribunal de juicio, los tribunales están parados hace 5 meses, es decir, estamos en un limbo jurídico. O sea, ya por la ley venezolana aplica el decaimiento de la pena en el caso de todas las personas que tengan más de 2 años de detención preventiva de libertad. Además, la DGCIN no es un centro de reclusión, supuestamente es un centro preventivo de 45 días. Y hay personas allí que tienen 2 años como mi hermano y tienen 3 años allí sin ningún tipo de juicio ni nada. Finalmente, si las autoridades estuvieran escuchando en este momento, ¿qué les diría? Que cumplan con la Constitución, con las leyes, que están violando los convenios internacionales contra la tortura, los tratos crueles e inhumanos, están violando también el protocolo de Minnesota, las normas Mandela, están violando todos los tratados internacionales que siempre y que frecuentemente el canciller del régimen habla en las Naciones Unidas, que ellos pertenecen al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y siempre están denunciando que sus derechos humanos y todo lo demás. Entonces ellos mismos están violando y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y créame que todos los familiares, los que estamos en esta situación, vamos a buscar justicia. Molly de la Sota, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Hermana, gracias. Además por compartir su testimonio, hermana del capitán Luis de la Sota, bueno, pidiendo algo elemental, saber del estado de salud de su hermano, pidiendo incluso fe de vida, producto de su situación de reclusión, pero además las denuncias ciertas sobre posibles contagios, casos positivos de COVID-19 en los centros de reclusión de nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más,
palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y avanza la pandemia de coronavirus en nuestro país. Uno de los estados más afectados es sin duda alguna el Zulia. De hecho, ayer conocíamos que al menos 24 médicos han perdido la vida por esta enfermedad. Nos acompaña Lenín Danieri, periodista del Zulia. Gracias por atendernos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mira, también hay que incluir a 3 enfermeros para un total de 27 profesionales de la salud fallecidos acá en el Zulia desde el 16 de junio hasta ahora, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos, Lenín? Nos interesa mucho conocer la información que puedas compartir con nosotros acerca del avance de esta pandemia en la entidad. Te escuchamos. Y fíjate que las autoridades no dejan de habilitar espacios para albergar personas. Hace poco el alcalde de Maracaibo habilitó el Palacio de Eventos en una primera etapa para recibir 250 personas y podría ampliarse para otras 1,000. Los moteles y hoteles también siguen ocupados de pacientes con COVID-19, sin incluir los hospitales centinelas. Tenemos más de 3.500 contagios confirmados, según cifras oficiales, por supuesto. Pues, no se puede contrastar a alguna otra cifra que no sean esas. Sin embargo, la apreciación que hay en la calle es totalmente distinta a lo que tiene que ver con las cifras. Lo más preocupante es que toda esta situación con el COVID-19, la peor parte la están llevando los médicos. Realmente lamentable. Hace poco murió Luis Zulbarán, un excelente nefrólogo, y es posible que, como muchas de estas unidades de diálisis reciben pacientes con deficiencias renales, muchos de estos pacientes se han contagiado y a lo mejor contrajo la enfermedad allí, el virus. Es lamentable y son personas que son absolutamente necesarias. Yo no me quiero ni imaginar lo que podría pasar más adelante si no tenemos o si no contamos con la primera línea de defensa, que son los médicos. Las cifras que dan las autoridades, los gremios médicos, son preocupantes. Estamos hablando de más de 100 médicos contagiados justo en este momento, sin incluir los que están en la unidad de cuidados intensivos, los que están afectados por el tema del COVID-19. A pesar de esto, las autoridades están pensando en flexibilizar la cuarentena el día la semana entrante. Los gremios recomiendan que esto no se haga, o si se hace, debe aplicarse todo un plan de vigilancia epidemiológica. Pero vamos a ser honestos, ese no es el fuerte de las autoridades de salud aquí en Venezuela, sobre todo aquí en el Zulia. La vigilancia epidemiológica que aplicaron ellos para recibir a las personas que venían desde todas partes del continente hacia Venezuela no fue la mejor. Y para muestra un botón, el virus entró por la frontera. Entonces, es lo que preocupa a los profesionales de la salud, a los gremios, es cómo van a aplicar ellos la vigilancia epidemiológica. Estamos hablando de abrir el mercado que concentra a la mayoría de las personas que viven en el occidente de Venezuela, que es el mercado de las pulgas, el mercado de las playitas. Reabrirlo es algo que tiene que ser tomado muy en serio, porque como les decía, allí se concentran personas que vienen de los estados andinos, inclusive del estado Falcón, y llegan a comprar y vender. Descuidarse y volver a abrir el mercado para que se cree otro foco es una preocupación que tienen los médicos, y yo no los culpo, yo también estoy preocupado por eso. ¿Y cuándo se ha anunciado la reapertura del mercado de las pulgas, Lenín? Miren, no han dicho nada, pero ya están habilitando espacios, ya están limpiando cosas. Por ahí pusieron también unas máquinas que son como una especie de dispensadores que la gente entra y bueno, y los rocían de esos químicos que son para sanitizar a la persona. Ya colocaron unos en las partes externas, en las áreas de ingreso al mercado. Vamos a ver cómo van a hacerlo en el lado interno, cómo va a ser la vigilancia con las personas, cómo van a hacer con los buhoneros, les van a permitir trabajar, no les van a permitir. O sea, todo ese tipo de cosas que de verdad preocupan. A mí de verdad me preocupa sobremanera que las autoridades no tomen en serio el tema del mercado y que vayan a permitirse les presente otro brote,
porque de verdad con la situación actual en la que estamos, un brote adicional no sería lo mejor que nos podría pasar. Lenín Danieri, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos del Estado Zulia, periodista, ofreciendo información valiosa acerca del avance de esta pandemia de COVID-19 en esa entidad. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y cerramos con información de interés a propósito de los avances en las investigaciones para elaborar una vacuna contra el coronavirus. Ayer la empresa norteamericana Novavax anunciaba que va a empezar con esta vacuna experimental en contra del COVID-19 a producir, esta vacuna, sobre la que están trabajando, produce altos niveles de anticuerpos contra este nuevo coronavirus, de acuerdo con la data inicial de los experimentos que están realizando, y podrían iniciar la tercera fase definitiva y experimental de la vacuna para el mes de septiembre. Y esto es una excelente noticia en caso de que tenga éxito de cara a, el combate del coronavirus en el mundo, en el planeta. Además, a propósito de lo ocurrido en Beirut, en el Líbano, la última información que se conoce es la siguiente, y la tomamos de Al Jazeera. Hasta ahora asciende a 137 el número de víctimas mortales, hay al menos 5.000 heridos, más de 300.000 personas perdieron sus hogares. El gobierno de Beirut estima que las pérdidas alcanzan entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Y los investigadores inicialmente aseguran que la negligencia en el manejo de los explosivos que estaban almacenados en el puerto de Beirut sería la razón de lo ocurrido. Nosotros con estas informaciones nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tárez de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.